Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:23. Seguimos hablando de los temas de la gran agenda nacional, de los temas políticos. Está ahora mismo en camino en la Comisión de Fiscalización, está cursando, de hecho, este periodo de 15 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo dentro de la sustanciación del trámite del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. De forma paralela, legisladores de Revolución Ciudadana han intentado que también sean llamados a juicio político 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En 2 ocasiones, esos intentos de la bancada de RC han fracasado porque no han pasado el primer filtro, que es del CAL, que hace la verificación de requisitos, para dar paso al trámite de ese procesamiento político. Pasó en una primera instancia y ha pasado al final de la semana anterior en una segunda instancia. ¿Cuál es la postura de Jairén Noriega, que está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, que visita nuestra mesa de trabajo? Jairén, bienvenida, qué gusto, buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, Andrea, por esta invitación. Un saludo también a su audiencia. Bueno, la verdad es que levanta muchísima sospecha que desde la Asamblea Nacional se intente de una u otra forma proteger a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana de un eventual juicio político. En 2 ocasiones esta solicitud ha sido negada, interponiendo además argumentos falsos. Y digo falsos porque en estas 2 ocasiones se han hablado de firmas electrónicas que no están validadas, ¿no? Firmas electrónicas que según ellos no contienen, digamos, el QR de la firma, no tiene el contenido que se dice, ¿no es cierto?, en el documento, que básicamente son firmas de respaldo. Pero le digo, Fabricio, yo soy una de las firmantes, ¿no?, que apoya este juicio político, y mi firma electrónica está en total, digamos, legalidad, y estos documentos se han presentado en tiempo y forma tal como manda la ley orgánica de la función legislativa, y por eso llama la atención que se busque, digamos, estos elementos, ¿no?, para frenar de una u otra forma este juicio político. No es la primera vez que pasa. Recordemos también que el juicio político a Mario Godoy, más allá de que fue aprobado en la comisión, el llamado al presidente del Consejo de la Judicatura en medio del escándalo de corrupción en el sistema de justicia más grande y más grave que hemos visto en la historia de este país, porque estamos hablando de un juez que denunció recibir presiones por parte de la mano derecha de Mario Godoy para fallar a favor de un narcotraficante, y no cualquier narcotraficante, un narcotraficante que estaba siendo defendido técnicamente, digamos, por la abogada, por la esposa del señor Mario Godoy. Entonces, en medio de todo esto que está sucediendo, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional también ha puesto trabas para su comparecencia. En lugar de cancelar la vacancia legislativa, posponer la vacancia legislativa, esperamos prácticamente un mes para que llegue Godoy a darle explicaciones al país, y no habló de absolutamente nada. En otros casos, como el juicio político al exministro de Salud, tampoco prosperó. El juicio político por el caso de Perugen tampoco prosperó. Entonces, esta se ha convertido en una asamblea de la impunidad, en una asamblea que lo que hace es cuidarle las espaldas a Daniel Noboa, y en este caso parecería ir por el mismo camino. Recordemos un poco a la ciudadanía, porque ahora mismo están pidiendo e insistiendo, esta es la segunda vez que lo hacen, ¿verdad?, para que se pueda dar trámite a un juicio político, de ser el caso, a los consejeros de Participación Ciudadana, 5 vocales. Mire, se han encontrado varias irregularidades en los procesos, sobre todo de la conformación de las comisiones ciudadanas, postulantes que no cumplían con los requisitos legales, y esto es grave y preocupante, porque recordemos que a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está una de las obligaciones más grandes, ¿no?, que es la designación precisamente de autoridades. En este momento, por ejemplo, el concurso de fiscal es algo que está
está también a la vista de todos y todas, y frente a eso lo que corresponde es que los procesos sean completamente transparentes para de una u otra forma recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, y mientras existe un Consejo de la Judicatura que no cumpla, entre otras cosas, como le digo, con las comisiones ciudadanas de selección, donde los postulantes aparentemente no cumplieron con los requisitos legales, es complicado que nosotros podamos confiar luego en las autoridades que terminen siendo designadas por este Consejo de Participación Pero yo Ciudadana. pregunto, ¿no será que no están haciendo bien ustedes las cosas en la presentación de este pedido de juicio político? O sea, tratando de entender por qué no pasa este primer filtro en el Consejo de Administración Legislativa, que inadmite el trámite, porque hay que recordar que el CAL no califica, ahí hay una mala utilización del término, no es que no fue calificado, inadmite el trámite que luego debe ir a la Comisión de Fiscalización. ¿No será que no lo están haciendo bien? Mire, Fabricio, hoy a la tarde le voy a publicar, no lo he hecho todavía. Ya. Pero la validación de mi firma electrónica, como le digo, yo he sido una de las, no soy proponente, pero soy parte de los compañeros. Es una de las firmantes, porque se requiere una cantidad de firmas para poder avalar el pedido de juicio político. Exactamente, y lo que dice el CAL, con base en un informe de la UTL, es que estas firmas no son válidas, ¿no? Recordemos que la firma electrónica tiene un QR, y ese QR se escanea y entonces arroja, digamos, la información de cuándo, a qué hora, quién firmó ese documento. Y una de las firmas que está invalidada es la mía, cuando mi firma electrónica funciona perfectamente. ¿Pero por qué la invalidaron? O sea, ¿cuál es el argumento para invalidarla? Es que no existe argumento. Dice que porque cuando usted firma electrónicamente, ahí aparece el código QR, usted puede certificar. Simplemente con el celular, usted puede ver si la firma corresponde o no. Eso es lo que nosotros hemos pedido explicaciones al Consejo de Administración Legislativa, mostrando que nuestras firmas están validadas. Es decir, no sabemos por qué quieren quemar tiempo, por qué hay, digamos, este intento de frenar este juicio político, porque, insisto, existe la validación de las firmas de cada uno de los compañeros. Pero digo, si ya les ha pasado 2 veces con el tema y con el mismo argumento de la firma electrónica, ¿no será mejor que presentan por tercera vez pero con firma física? Es lo que vamos a hacer, Fabricio, es lo que vamos a hacer, pero en un país democrático y en una función legislativa que no se preste a cuidarle las espaldas al gobierno de turno, a ciertos intereses, esto no debería por qué ser así. Ya hemos visto que en varias ocasiones, insisto, los juicios políticos se han frenado por una serie de razones, cambios en el orden del día se han frenado, procesos de fiscalización que no han avanzado, como por ejemplo en la Comisión de Seguridad, el caso, la fiscalización del caso de la liberación de alias Willy no pasó precisamente por un interés de ADN de no encontrar a los responsables de aquello. Entonces sí, tendremos que volver a presentar con firmas físicas. ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Ya han hablado de esto? O sea, en efecto, ¿lo van a hacer? Sí, en estos días yo entendería que hasta el día de mañana, digamos, el compañero Luis Fernando Molina es el que está a cargo como proponente, pero esto tiene que hacerlo más pronto. En estas últimas firmas que se presentaron decían que no se había presentado en el documento principal la firma del asambleísta Luis Fernando Molina. ¿Eso fue cierto? No es cierto. Si usted se fija en el documento, debajo de la firma del asambleísta Gabriela Molina, está la firma del asambleísta Luis Fernando Molina como proponente, pero es que además buscan unas excusas que son, digamos, rayan en lo ridículo. O sea, me parecería inverosímil que no aparezca la firma del proponente. Exactamente. O sea, es increíble. Que juzgue la audiencia. O sea, con lo que usted me está contando, o sea, me parece descabellado que no conste la firma del proponente. Sí, a nosotros también. O sea, pero es un poco lo que ha hecho, digamos, esta Pero usted qué deduce, tiempo, qué ¿no? presume. Yo leía el fin de semana una tesis que no me parece descabellada. Y es que van a tratar de bypassear o aguantar el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sigue siendo lamentablemente una suerte de moneda de cambio, de espacio de disputa política en este país. Van a tratar de patearlo hasta que se elija fiscal general del Estado. ¿Tiene lógica eso? A mí, no, leyendo lo que leí el fin de semana no me parece descabellado. Mira, a mí tampoco, porque una de las cosas de las que se ha puesto sobre la mesa, incluso para que integrantes del CAL, particularmente la legisladora Sade Fritzi, se excuse de las sesiones en las que se está tratando este tema, es un eventual conflicto de intereses, porque hemos visto unas cercanías complicadas, digamos, entre el presidente. Pero ¿cuáles son las cercanías complicadas? Y ahí yo le pregunto, porque entiendo que lo de Sade Fritzi es porque
a ella el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó un reconocimiento, una condecoración. ¿Eso le genera este conflicto? Desde mi perspectiva, al existir, digamos, funciones del Estado que son distintas, que cumplen distintos roles, pero además que tienen que estar separadas precisamente para que no exista que la una función, digamos, como que le manda, le ordena a la otra, es importante que no existan, digamos, estos conflictos de intereses. Y en ese sentido, me parece que esta condecoración no obedece necesariamente a un reconocimiento de méritos hacia la señora Fritzsche, sino más bien un intento de simpatizar con el gobierno nacional, de simpatizar con un integrante del CAL en este escenario también de juicio político, donde un voto es importante también para que pase o no pase el juicio político. Y para que no existan sospechas y para que no exista, digamos, que se empiece a generar conjeturas, ¿no? Hipótesis alrededor de por qué no se da paso al juicio político, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CAL debería proceder y no buscar retrasar un proceso que le va a hacer bien al país, sobre todo porque en el proceso de juicio político se presentan pruebas de cargo, se presentan pruebas de descargo y es ahí donde se puede evidenciar si es que hubo o no hubo incumplimiento de funciones. Y en ese proceso, digamos, los consejeros tendrán la oportunidad de demostrar que ellos, si es que sí lo han hecho, pueden demostrar, digamos, que su trabajo está, digamos, en favor de la transparencia de una función tan importante como es la función de transparencia y control social. Sin embargo, el que existan estos intentos, ¿no es cierto?, de boicotear, deja mucho que pensar de por qué está operando así la Asamblea Nacional y particularmente ADN, porque recordemos que la única voz que tiene representación de todas las fuerzas políticas en el Consejo de Administración Legislativa es la fuerza política de ADN. En otros temas, asambleísta, entiendo que se estaba fiscalizando y también evaluando cómo estaba el tema de los centros de desarrollo infantil, la alimentación en los centros de desarrollo infantil. Entiendo que usted ha seguido muy de cerca el tema. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento ahí? ¿Sigue sin alimentación los centros de desarrollo infantil hasta el momento? Sí, Andrea, hoy son 26 días desde que los centros de desarrollo infantil no tienen alimentación. Estos centros acogen a niños de entre 0 y 3 años, la edad más importante de un niño, la edad más importante de un ser humano. Y en ese sentido, nuestro reclamo y nuestra exigencia ha sido concreta y ha sido muy puntual. El Ministerio de Desarrollo Humano tiene que firmar los convenios con los gobiernos autónomos descentralizados para que estos a su vez puedan iniciar los procesos de contratación pública de la alimentación de estos centros de desarrollo infantil, cosa que no ha pasado hasta el día de hoy. Estamos ya por cerrar el mes y los niños no han tenido alimentación. Estamos hablando además de los niños más vulnerables en situación de pobreza, de extrema pobreza, niños que tal vez su única alimentación era la que recibían en los centros de desarrollo infantil. Iniciamos este proceso de fiscalización. La señora ministra no se presentó, la señora vicepresidenta que también fue convocada, porque recordemos que a ella bajo decreto constitucional el presidente de la República le encargó las funciones de erradicar la desnutrición infantil. De hecho, ella es la delegada de presidencia ante un comité que yo no sé para qué diablo sirve, si es que una de esas aristas, ¿no es cierto?, de esta estrategia de erradicación de la desnutrición infantil son precisamente los centros de cuidado y desarrollo infantil que a día de hoy no están recibiendo alimentación y no hemos tenido respuesta ni por escrito, ni ha participado en la comisión, ni digamos escuchado las comparecencias, los reclamos, las demandas de los padres de familia y más bien le vemos haciendo un show, gritando en los hospitales en lugar de sentarse a trabajar como debería. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es decir, ¿ustedes van a poner o van a tratar de levantar más acciones respecto de esto que ocurre ahora mismo en los centros de desarrollo? Porque claro, fiscalizar es una cosa, pero como usted dice, asambleísta, ya son 26 días. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces para tratar de que esto se solucione lo más pronto posible? Nosotros vamos a insistir en una segunda convocatoria porque si un día estuvo ocupada y tenía otras funciones de su cargo, bueno, vamos a insistir en una segunda
segunda fecha para que ahora sí le haga espacio en su agenda a los niños y niñas que a día de hoy no reciben su alimentación. Vamos para un mes de los centros de desarrollo infantil que no han recibido alimentación por falta de la firma de los convenios. Y también, por otro lado, los padres de familia están también evaluando otras acciones, como por ejemplo acciones de protección, dado que son los derechos de sus hijos y de sus hijas los que están siendo vulnerados cuando el Estado tiene este tipo de prácticas que no solamente tienen que ver con la ineficiencia de un gobierno, sino también con una decisión política de no invertir recursos y no firmar los convenios a tiempo y digamos que en efecto estos niños estén siendo vulnerados en sus derechos. Jairen, ¿qué está pasando con la calidad de la fiscalización en la Asamblea Nacional? Porque ha experimentado tropiezos desde mayo pasado que inició este periodo. Se han generado desencuentros e incluso se advirtió, se amenazó a un grupo de legisladores de su bancada con abrirles una suerte de expediente por haber ingresado al Hospital Vaca Ortiz, me parece, en Quito. Hay disputas respecto de la calidad de esa fiscalización. Creo que el ejemplo más emblemático fue el caso Porgen, que finalmente se concentró en una comisión en donde tenía mayoría o tiene mayoría el oficialismo y el informe creo que no satisfizo a nadie. ¿Qué está pasando con la fiscalización? Pero además, Fabricio, ese informe ni siquiera ha sido tratado en el Pleno. Ni siquiera se ha puesto en conocimiento de los 151 legisladores. Y desde mi perspectiva, digamos, esta asamblea se ha convertido en la asamblea de la impunidad. Esta asamblea, para lo único que ha servido, ha sido para taparle, para cubrirle las espaldas a Daniel Noboa y a todos sus ministros, que desde la perspectiva social, desde las carteras económicas, desde las carteras, por ejemplo, de energía, hemos visto que han fallado. Y no le han fallado a la Asamblea Nacional, le han fallado al país. Pero además esto tiene también que ver con una disposición clara que dio Daniel Noboa, no en este periodo, sino en el anterior, donde les dijo a sus ministros claramente que no vayan, que no asistan a la Asamblea Nacional, que es una pérdida de tiempo participar, asistir a procesos de control político. Y esto es profundamente preocupante porque es en la Asamblea Nacional precisamente donde las autoridades tienen que rendirle cuentas, insisto, no los legisladores, sino al pueblo ecuatoriano, rendirle cuentas alrededor de temas fundamentales como qué está pasando con la crisis en el sistema de salud, una crisis que incluso legisladores de ADN la han negado, han dicho básicamente que no existe una crisis en el sistema de salud cuando vemos todos los días a pacientes de diálisis, pacientes de enfermedades catastróficas muriéndose en las filas de los hospitales por falta de medicinas. Dicen que no hay una crisis económica y manipulan las cifras para presentar informes a nivel internacional cuando existen en este país millones de personas que viven con menos de $1 al día, y ni hablar de lo que sucede a nivel de seguridad, ¿no? Y en ese sentido también nosotros hemos buscado a través de la Comisión de Seguridad iniciar procesos de fiscalización, como les comentaba antes, sobre el caso de alias Willy, ¿no? El principal procesado por el asalto terrorista, por el ataque terrorista a TC, quedó en libertad después de haber sido capturado en España porque, digamos, las autoridades ecuatorianas, a decir del gobierno español, no entregaron la documentación a tiempo. Entonces, un caso tan grave como este, de un acto terrorista que paralizó este país, que dio paso a una declaratoria de conflicto armado interno, que no sea fiscalizado en la Asamblea Nacional, que ADN se niegue a conocer los responsables de esta inacción por parte del gobierno, ya no solamente habla de ineficiencia, sino yo les diría, Fabricio, Andrea, de, digamos, una actuación cómplice en este caso, ¿no? En un país que ya no solamente es el país más inseguro, uno de los países más inseguros de la región, sino uno de los países más inseguros del mundo, el principal interesado en que alias Willy pague, sea procesado, sea sentenciado en este país y que pague una condena ante la justicia, debería ser el gobierno ecuatoriano, pero contrario a eso, al parecer esa incapacidad, esa inacción hizo que alias Willy quede en libertad, y procesos como esos tan importantes de verdad, de justicia, han sido negados por parte de ADN en la Asamblea Nacional. Y para ya ir cerrando, asambleísta, quisiera pasarme a otro tema, pero que también tiene que ver
ver con fiscalización, y es la fiscalización dentro de Revolución Ciudadana. Habíamos conversado aquí con la ahora presidenta de Revolución Ciudadana sobre la fiscalización que estaban haciendo a la alcaldesa de Simón Bolívar, y ella nos había dicho que podrían incluso, digamos, apartarla del movimiento. ¿Se ha sabido tal vez algo de aquello? ¿Cuál es esa expectativa que ustedes tienen incluso con el liderazgo de Gabriela Rivadeneira en Revolución Ciudadana? La verdad es que a mí es escuchar la posición de Gabriela y el anuncio de un proceso disciplinario en el caso de María Fernanda Vargas me genera profunda tranquilidad y confianza de que soy parte de un proyecto político que no va a tolerar que existan personas dentro de nuestras filas que estén relacionadas con personas ligadas al narcotráfico. En un país que está sumido en la inseguridad, un país donde todos los días el narcotráfico nos arrebata la tranquilidad y la vida de millones de ecuatorianos, tener cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de cercanía, cualquier tipo de relación, ya sea en el ámbito privado, que es un poco lo que se ha querido decir respecto de este caso, no puede haber cabida para alguien que tenga ningún tipo de relación con una persona ligada al narcotráfico, y entiendo que ya habrá iniciado el proceso dentro de la Comisión de Ética. No conozco los tiempos con exactitud. Ni tampoco ha habido decisiones entonces sobre esto. No, porque es un proceso, es decir, se abre una investigación donde la persona que está siendo señalada en este caso tiene que también presentar sus pruebas de descargo, y a partir de eso, digamos, el Comité de Ética tiene que tomar una decisión. La presidenta Rivadeneira ha sido clara en que le va a dar la mayor celeridad, pero a día de hoy aún no contamos con una decisión que creo que en su momento será obviamente comunicada, porque es importante también transparentar, ¿no es cierto?, hacia el país, no solamente hacia nuestros militantes, sino hacia el país, al ser una organización política a nivel nacional y la más importante de este país. También es importante poder mostrar transparencia en nuestro accionar, y en los próximos semanas, días, espero yo, seguramente tendremos una decisión. Jairen, gracias por el tiempo. Muy Gracias. Muchísimas gracias, buen día. Jairen Noriega, asambleísta de Revolución Ciudadana, quien a primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.